Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Hoy les traigo un ejercicio de examen pasado de la Facultad de Ingeniería de Física Preuniversitaria de temas combinados entre MRU y MRV. Para eso les dejaré las siguientes ecuaciones para que podamos resolver el ejercicio. Quiero que observen que son ecuaciones de MRU y MRV respectivamente. Y bueno, comenzando con el ejercicio, nos dice que este ejercicio es del año 1 2017, gestión 1 2017, que nos dice que el maquinista de un tren expreso que circula con una velocidad de 30 metros segundo observa a una distancia de 100 metros a un tren de mercancías que marcha por delante del expreso. Sobre la misma vía y en el mismo sentido con una velocidad de 10 metros segundo, el maquinista del expreso aplica inmediatamente los frenos, produciéndose una desaceleración constante mientras que el de mercancía continúa su marcha a velocidad constante. Determinar la mínima desaceleración para evitar la colisión cuando el tren expreso alcance al tren de mercancía. Para esto hay que observar ambos trenes como unas partículas, despreciando su tamaño. Entonces, al inicio, ¿qué nos dice? El tren expreso está aquí, está a 100 metros del tren de mercancía. Lo observa, aplica una desaceleración y su velocidad a la que estaba yendo va a ser la velocidad inicial del movimiento. Entonces, el tren de mercancía va a velocidad constante. Una vez llegan a este punto, el tren expreso ha parado cabal para no chocar con el tren de mercancía y ha desacelerado y tiene una velocidad final de cero. Entonces, que se queda quieto. El tren de mercancía tal vez siga avanzando, pero eso ya no nos interesa. Nos dice que ambos van a llegar al mismo tiempo. Entonces el tiempo que el expreso tardó para recorrer esto y el tiempo que la mercancía, el tren de mercancía tardó para recorrer eso, va a ser el mismo. Por último, XC va a ser la distancia que recorre el tren expreso, XM la distancia que recorre el tren de mercancía. Aquí tenemos las ecuaciones de MRV y MRU para resolver el ejercicio y para cada tren, tren expreso con MRV y tren de mercancía para MRU. Primero vamos a analizar las distancias. ¿Qué se hace? Primero, tenemos que la distancia del tren expreso va aquí hasta aquí, es lo mismo que la distancia de separación entre ambos más la distancia de la mercancía porque se encuentra en el mismo punto. Entonces, el tren expreso, su distancia es igual a los 100 metros más la distancia de la mercancía. Y tenemos los siguientes datos. Velocidad inicial del expreso es 30 metros segundos. Velocidad final 0 porque se detiene. XET y lo que queremos hallar, la desaceleración. Velocidad de la mercancía 10 metros segundos está en MRU, XM y T. Entonces, vamos a hallar distancia del expreso. Para eso vamos a usar esta ecuación. Entonces, nos dice que velocidad final del expreso al cuadrado igual a velocidad inicial del expreso al cuadrado menos 2 veces aceleración del expreso, distancia del expreso. Entonces, de aquí podemos concluir que la velocidad final del expreso es 0. Y vamos a despejar. Este menos va a pasar con más, por lo tanto, 2 veces aceleración del expreso por distancia del expreso igual a velocidad inicial del expreso al cuadrado. Y todo lo que multiplica va a pasar a dividir. Entonces, la distancia del expreso va a ser a velocidad inicial del expreso al cuadrado sobre 2 veces aceleración del expreso. Ya tenemos la distancia del expreso. Ahora la distancia del tren de mercancía, que sería con esta ecuación. X del mercancía, la distancia de mercancía, igual a velocidad de la mercancía por el tiempo. Muy bien, entonces ya tenemos ambas y vamos a nombrar números de ecuaciones. Esta va a ser mi ecuación 1, esta va a ser mi ecuación 2 y esta va a ser mi ecuación 3. Ahora tenemos que hallar el tiempo t y para hallar el tiempo t vamos a despejar de esta ecuación porque el tiempo va a ser el mismo para el expreso y para la mercancía. Entonces, velocidad final del expreso igual velocidad inicial del expreso menos aceleración del expreso por tiempo.
Y lo que sabíamos ya es que la velocidad final del expreso es 0. Entonces, este menos va a pasar con más en la ecuación y nos dice que aceleración del expreso por el tiempo igual a velocidad inicial del expreso. Y por último, el tiempo va a ser velocidad inicial del expreso sobre aceleración del expreso. Una vez obtenido estas variables, vamos a reemplazar el tiempo t en la ecuación 3 en la de MRU de la mercancía. Entonces nos dice que x de la mercancía igual a velocidad de la mercancía, y como todo esto es t, reemplazamos velocidad inicial del expreso sobre aceleración del expreso, lo cual nos daría velocidad de la mercancía, velocidad inicial del expreso, aceleración del expreso. Una vez obtenido eso, reemplazamos que x sub e, que es esto, todo esto, y x sub m, que es esto, ¿en dónde? En la ecuación 1. Entonces vamos a reemplazar. X sub e va a ser velocidad inicial del expreso al cuadrado sobre 2 veces aceleración del expreso igual a 100 más que más de distancia de la mercancía, que es velocidad m por velocidad inicial del expreso sobre la aceleración del expreso, bueno, desaceleración del expreso, por eso está yendo en sentido contrario a la velocidad del expreso. Entonces vamos a despejar lo siguiente, vamos a llevar esto aquí. El punto es despejar aceleración del expreso. Entonces tenemos que velocidad inicial del expreso al cuadrado sobre 2 veces aceleración del expreso menos velocidad media por velocidad de la mercancía por velocidad del expreso sobre aceleración del expreso es igual a 100, y el factor común va a ser 2 veces aceleración del expreso. Entonces tenemos que 2 veces aceleración del expreso, y el común denominador se divide y se multiplica, aquí sale 1 y queda lo mismo, velocidad inicial del expreso al cuadrado menos, se divide, queda 2 veces velocidad de m de mercancía por velocidad inicial del expreso igual a 100. De aquí esto va a pasar a multiplicar aceleración n, y esto va a pasar a multiplicar, y los 100 van a pasar a dividir. Entonces tendríamos que, despejando de una vez, aceleración n es igual a 2 por 100 sobre, y el numerador, velocidad inicial al cuadrado menos 2 velocidad de la mercancía por velocidad inicial de. Y por último, reemplazando los valores numéricos, tendríamos que 2 por 100, 200, velocidad inicial de E nos da que es 30 elevado al cuadrado menos 2 por velocidad de la mercancía, que es 10, y por velocidad inicial de E, que es 30. Y por último, realizando el cálculo con calculadora, nos da que aceleración en E es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la desaceleración que estábamos buscando para que al momento del alcance no haya colisión entre el tren expreso y el tren de mercancía. Bueno, muchas gracias por ver mi canal. Denme un like, suscríbanse por favor, me ayudarían bastante. Y mándenme en los comentarios todas las dudas o los ejercicios en los que quieran que les dé ayuda o resuelva. Y bueno, muchas gracias. Chao, chao.